¿Puede un hombre construir un templo para Dios usando solo líneas de código? ¿Puede la búsqueda de la voz divina entremezclarse con la genialidad y la locura? Hoy exploraremos la vida de Terry A. Davis, un programador brillante y atribulado conocido por crear Temple OS, un sistema operativo único destinado, según él, a ser el tercer templo de Dios. Su historia es tan fascinante como trágica, un viaje que va desde una niñez prometedora y una exitosa carrera en la programación, hasta una lucha profunda con la enfermedad mental y una fe inquebrantable que dio forma a una obra maestra tecnológica. Terry afirmaba hablar con Dios a través de su computadora. Temple OS, decía, no era un software cualquiera, sino una creación sagrada, inspirada por el creador del universo. Dedicó más de una década de su vida a este proyecto, trabajando en soledad. Sus líneas de código se convirtieron en oraciones, sus algoritmos en escrituras, pero la misma mente capaz de esta hazaña titánica también enfrenta oscuros demonios internos, ya que Terry padeció esquizofrenia, una enfermedad que moldeó tanto su visión religiosa como sus relaciones con el mundo tecnológico que lo rodeaba. En este episodio de las Crónicas Apócrifas de Teología para Tontos, relataremos la historia completa de Terry A. Davis, desde sus años formativos y su brillante educación, pasando por el nacimiento de Temple OS, con todos los desafíos técnicos y místicos que él enfrentó, hasta también las controversias que lo rodearon y sus últimos días marcados por una triste soledad. Terrence Andrew Davis nació el 15 de diciembre de 1969 en West Allis, Wisconsin. Fue el séptimo de 8 hermanos en una familia católica, hijo de un ingeniero industrial. Durante su niñez, la familia se mudaba con frecuencia de Wisconsin a Washington, luego a Michigan, California y finalmente Arizona. Terry era un niño muy inteligente y muy curioso. A temprana edad tuvo en sus manos una Apple II, uno de los computadores personales pioneros, y muy pronto aprendió los secretos de la programación básica. Antes de ser un adolescente, él ya estaba escribiendo código ensamblador en una Commodore 64, maravillando a quienes lo rodeaban con su habilidad para hablarle a las máquinas en su lenguaje nativo. En la escuela, Terry destacó en matemáticas y ciencias. Participó en un programa para niños superdotados, donde tuvo su primer contacto formal con la informática. La fascinación que sentía al ver aquellos crudos gráficos y líneas de comandos en la pantalla lo acompañaría toda su vida. Al terminar la secundaria, Terry ingresó a la Universidad Estatal de Arizona. Allí continuó brillando. Obtuvo una licenciatura y luego una maestría en ingeniería eléctrica, completando sus estudios de posgrado en el año de 1994. No solo poseía talento, sino también una tremenda disciplina académica. Su formación le abrió las puertas de la industria tecnológica rápidamente. Siendo aún estudiante de posgrado, Ticketmaster lo contrató como programador. Para un joven apasionado por los sistemas operativos, aquel trabajo era un sueño hecho realidad. Le pagaban por escribir código de bajo nivel, trabajando con máquinas VAX y desarrollando software interno. Terry disfrutaba ese empleo. Sus colegas reconocían en él a un ingeniero brillante. Imaginemos al joven Terry quedándose hasta tarde en la oficina con una taza de café en mano, depurando rutinas en ensamblador mientras una pantalla de fondo negro y texto verde reflejaba en sus gafas. Esos eran los inicios prometedores de una carrera que, en circunstancias distintas, pudieron haberlo llevado a lo más alto del mundo tecnológico convencional. Sin embargo, tras algunos años, la situación laboral de Terry cambió.
Ticketmaster comenzó a asignarlo a proyectos de investigación que nunca veían la luz. Eran iniciativas experimentales que quedaban en nada, y él sentía que sus talentos no estaban siendo aprovechados. A los 26 años, con un posgrado y experiencia considerable, Terry ansiaba nuevos retos. Quería diseñar sistemas de control satelital, aplicar sus conocimientos de ingeniería en algo tangible y revolucionario. En los primeros meses de 1996, actualizó su currículum y lo envió a varias empresas contratistas del sector aeroespacial y de defensa, buscando ese cambio que le permitiera brillar. Lo que Terry no sabía es que ese año, en 1996, marcaría un punto de inflexión en su vida, pero no del modo que él imaginaba. 1996 trajo consigo una oscura nube sobre la mente de Terry. A mediados de marzo de ese año empezó a sentir que algo no andaba bien en la realidad que él percibía. Terry contó posteriormente que veía hombres de traje que lo seguían a todas partes, figuras sospechosas que aparecían en los márgenes de su visión. Al principio intentó buscar explicaciones lógicas. Quizás, pensó, eran investigadores contratados por alguna de esas empresas a las que había enviado su currículum, realizando una verificación de antecedentes, pero con cada día que pasaba, la paranoia crecía. ¿Y qué tal si no eran simples verificaciones laborales? ¿Y si realmente algo siniestro ocurría? Por la misma época, Terry escuchaba con obsesión una canción de Rage Against the Machine. Había una frase que no dejaba de resonar en su cabeza. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Que en español diría, algunos de los que aplican la ley son los mismos que queman cruces. Esas líricas combativas para Terry adquirieron una cualidad casi mística para él. Comenzó a idear teorías conspirativas. ¿Y si aquellos hombres de traje estaban relacionados con el gobierno? ¿Y qué tal si la CIA o alguna agencia secreta lo vigilaba? Tal vez por los conocimientos que tenía de sistemas operativos. La línea entre realidad y fantasía se desdibujaba rápidamente de su vida. Terry recordaría más tarde, comencé a ver personas que me seguían. Parecía que algo estaba raro. En sus propias palabras, reconocería que lo que vino después suena a enfermedad mental, aunque en aquel momento él lo vivía como una auténtica experiencia de revelación y terror. Una noche, presa del pánico y la confusión, Terry decidió huir sin decirle a nadie. Se montó en su coche y condujo hacia el sur sin un destino fijo. Llevaba consigo sus pocas pertenencias y una mente llena de ruido. Voces imaginarias, fragmentos de canciones, la certeza de que el fin del mundo se acercaba. Mientras recorría kilómetros de autopista desértica, la radio de su auto pareció cobrar vida con un propósito inquietante. Terry sintió que la radio le hablaba directamente a él. Cada canción, cada comentario del locutor parecían mensajes cifrados sobre su propia vida, señales divinas o conspirativas. En su estado alterado, él interpretaba referencias donde no las había, convencido de que fuerzas invisibles lo guiaban o lo acechaban. Tras horas de errar, Terry llegó a un pequeño pueblo de Texas, Marfa. Allí, en medio de la noche y consumido por la paranoia, su mente tejió nuevas teorías. Pensó en las grandes compañías petroleras y en cómo supuestamente conspiraban para evitar la invención de motores eficientes que funcionaran con agua. Imaginó que quizás habían colocado un dispositivo de rastreo en su coche o algún aparato para controlarlo. Desesperado por librarse de cualquier posible control externo, desarmó el interior de su vehículo con furia, rompiendo paneles, buscando cables ocultos. Al no encontrar nada, tomó las llaves del Honda Accord que sus padres le habían regalado y en un arrebato las arrojó al desierto. Decidió que no seguiría conduciendo y continuaría a pie.
En medio de la oscuridad de la madrugada texana, Terry caminó solo por la carretera, cargando apenas lo que podía, convencido de que estaba escapando de fuerzas malignas. La figura errante de Terry llamó la atención de un policía local. El agente se detuvo junto a él en la carretera desierta y, tras ver su estado alterado, insistió amablemente en llevarlo. Terry accedió a subir a la autopatrulla, pero su pánico no menguaba para nada. A los pocos minutos, abrumado por la ansiedad y creyendo quizá que estaba cayendo en una trampa, saltó del coche en movimiento. El impacto fue brutal. Terry cayó sobre el asfalto sufriendo la fractura de su clavícula y múltiples contusiones. Herido y confundido, Terry fue trasladado a un hospital, pero ni siquiera allí podía encontrar paz. Mientras le realizaban radiografías para evaluar el daño, escuchó a los médicos mencionar la palabra artefactos en las imágenes, un término técnico común en radiología. Para Terry esa palabra detonó una nueva paranoia. Pensó que tal vez extraterrestres le habían implantado algún aparato en el cuerpo. Aterrorizado ante esa idea descabellada, hizo lo impensable aún con la clavícula rota. Huyó del hospital antes de que pudieran retenerlo para tratamiento. Salió tambaleando, con la bata puesta, internándose en la noche. Poco después, debilitado y delirante, intentó robar una camioneta que encontró estacionada, quizás buscando alejarse aún más rápido de sus amigos perseguidores. Pero la policía local lo detuvo nuevamente. Esta vez fue encerrado en una celda donde sus pensamientos continuaron en una espiral descendente. Convencido de que podía liberarse usando su ingenio, Terry recordó sus conocimientos eléctricos, rompió sus gafas e intentó hacer un cortocircuito en la toma de corriente de la celda, pensando que así tal vez abriría la puerta automática o apagaría la luz. Sin embargo, los materiales de la montura no eran conductores y su plan fracasó. Cuando los agentes entraron para frenarlo, Terry estaba en un estado lamentable. En algún punto, incluso se había desnudado, convencido de que los logos corporativos eran malignos, y quizá la ropa llevaba esos símbolos. La situación era grave y dolorosa. Aquel brillante ingeniero ahora estaba fuera de sí, prisionero de su propia mente. Finalmente, Terry fue internado en un hospital psiquiátrico. Allí su comportamiento continuó siendo errático. Rehusaba comer, temiendo que la comida estuviera adulterada con drogas o sustancias para controlarlo. En un arrebato, rompió una ventana con una silla, intentando escapar de nuevo de sus supuestos captores. Los médicos lograron estabilizarlo lo suficiente, y tras 2 semanas en observación, Terry fue dado de alta a mediados de 1996. El diagnóstico inicial fue trastorno bipolar con posibles episodios psicóticos. Más adelante se reclasificaría como esquizofrenia paranoide, cuando episodios similares se repitieron en los años siguientes. Al recobrar cierta estabilidad, Terry sintió una mezcla de alivio, culpa y asombro. Años después, recapitulando ese periodo, diría: echando la vista atrás, no estoy especialmente orgulloso de mi lógica y mi forma de pensar. Es muy inmaduro y patético. Él reconocía que lo vivido parece más un trastorno mental que una gloriosa revelación de Dios. Sin embargo, de aquel caos mental, también emergió algo transformador. Terry había tocado fondo en su huida delirante, pero en esa oscuridad encontró una luz. Volvió a la fe. Recordó las palabras de la Biblia. La Biblia dice que si buscas a Dios, Él te encontrará. Comentaría luego: yo no dejé de buscar por todas partes para saber qué me tenía que decir. Y añadía: Dios me guió a lo largo del camino pese a que no parece muy glorioso. Aquella terrible experiencia tuvo para Terry el sabor de una prueba espiritual. Se sintió arrepentido por haber sido ateo y defensor ciego de la tecnología. En sus propias palabras: me sentí culpable por ser un ateo. Básicamente,
Ahora soy un ateo al que Dios le ha hablado. En un ataque de fervor tras su crisis, Terry decidió imitar a Jesús y desprenderse de sus bienes materiales. Donó todo el dinero que le quedaba, calcula que fueron unos $10,000, a organizaciones benéficas, incluyendo la Newman Center de la Universidad Estatal de Arizona. También envió regalos a sus sobrinos, los hijos de sus hermanos, como una especie de despedida generosa. En algún momento incluso cruzó la frontera hacia México sin pasaporte, vagando, y tuvo que pagar sobornos para poder regresar a Estados Unidos. Por un tiempo vivió como indigente en las calles, sin rumbo fijo, esperando una señal de la voluntad divina. Su familia, preocupada, eventualmente logró traerlo de vuelta a casa. En julio de 1996, tras varios meses de pesadilla, la mente de Terry se estabilizó lo suficiente y regresó a Arizona. Estaba exhausto física y emocionalmente, pero de las cenizas de aquel colapso nació en él una convicción. Dios le había salvado la vida por una razón. Terry había tenido una revelación y ahora ardía en deseos de cumplir lo que pensaba que era un propósito divino. Recuperado parcialmente, Terry trató de reconstruir su vida. Durante los años siguientes a la crisis de 1996, ya no pudo mantener un trabajo convencional. De hecho, nunca volvería a emplearse formalmente. Permaneció desempleado por el resto de su vida, debido a sus problemas de salud mental. Él sobrevivía con la ayuda de sus padres y una pensión por discapacidad de la Seguridad Social estadounidense. Sus días transcurrían en relativa calma, aunque cada 6 meses aproximadamente sufría recaídas maníacas que terminaban brevemente en estancias hospitalarias. Los médicos terminaron por diagnosticarle esquizofrenia y le recetaron médicamente antipsicóticos. Terry, sin embargo, no era muy disciplinado con el tratamiento. Sentía que las medicinas apagaban su chispa creativa, le robaban algo de esa energía casi mística que ahora él valoraba. Con el tiempo, limitó su medicación a lo mínimo indispensable e incluso la abandonó por completo en años posteriores, aceptando vivir con esas voces porque formaban parte de su nueva misión. Durante esos primeros años estaba realmente loco, en cierto modo. Ahora estoy loco, pero quizá de otra forma, llegó a decir. Había aprendido a no perder el control por completo, a convivir con su mente inusual. Tras la tormenta mental, a Terry volvió a apasionarle la tecnología. En particular, algo llamó su atención a comienzos de la década del 2000, la llegada de la arquitectura de 64 bits en las computadoras personales. Para él, aquello representaba un parteaguas, una oportunidad de empezar de cero en el mundo del software. Recordó entonces un antiguo proyecto propio. Años atrás, en Ticketmaster, él había trabajado en la creación de un sistema operativo para las máquinas de las empresas. Tenía guardadas por ahí líneas de código de ese experimento. ¿Y si retomara esa idea, pero ahora con un propósito más elevado? Inspirado por su fe redescubierta, Terry decidió que construiría un sistema operativo completo desde cero. No sería un sistema operativo cualquiera, sino uno dedicado a alabar a Dios. Desenvolvió un código que había escrito hace 10 años y prácticamente se desarrolló por sí mismo, diría más tarde, restándole importancia a la hazaña. Claro que, en realidad, fue su mente prodigiosa la que se puso a trabajar. Noche tras noche en la habitación de la casa de sus padres en Las Vegas, Terry tecleaba frenéticamente. Así nació el proyecto que con el tiempo se llamaría Temple OS. Al principio lo denominó simplemente J Operating System o Sistema Operativo J. Era 2004 y Terry anunciaba en foros de internet que estaba creando un sistema operativo por encargo de Dios. Más adelante, bautizó su creación como Lowe's 2. Un nombre inusual que aludía, según él comentaba, a una escena de la película Platoon, quizás reflejando algo de su oscuro sentido del humor. Lowe's 2 evolucionó durante años y Terry lo compartía en pequeños círculos de programadores aficionados a sistemas operativos.
En 2012, decidió que el nombre debía cambiar de nuevo. Pasó a llamarse Sparrow OS, tal vez en referencia al gorrión bíblico, humilde pero cuidado por Dios. Sin embargo, ese nombre tampoco duró. Finalmente, en honor a su propósito sagrado, Terry rebautizó el proyecto como Temple OS, el nombre con el que pasaría a la historia. Temple OS, literalmente sistema operativo del templo, estaba destinado a ser el templo oficial de Dios, ni más ni menos. Terry veía este software como una reconstrucción del templo de Salomón, pero en el ciberespacio. Así como en la antigüedad el templo era el punto central de comunión con Dios, Temple OS sería un lugar donde cualquier persona pudiese ofrecer ofrendas y consultar el oráculo divino. ¿Y qué significaba esto en términos prácticos? Que el sistema operativo incluiría herramientas para, supuestamente, permitir la comunicación directa con Dios a través de la computadora. Terry afirmaba que muchas especificaciones técnicas de Temple OS le fueron dictadas por Dios durante sus oraciones. Por ejemplo, la resolución de la pantalla debía ser exactamente 640 x 480 píxeles, con 16 colores básicos. La razón, según Terry, Dios le dijo que ese formato sencillo, casi infantil, era el adecuado para facilitar a los niños que hagan dibujos para Dios, comparándolo con un mandato ceremonial como la circuncisión. En otras palabras, nada de gráficos HD modernos. El templo digital debía tener la austeridad de lo retro. Asimismo, el sonido sería monofónico, o sea, una sola voz, y no habría funcionalidades innecesarias que pudieran distraer. De hecho, Temple OS no tendría conexión a Internet ni soporte de redes. Terry creía que mantenerlo aislado lo preservaría puro y seguro, sin virus, sin interferencias externas, además de obedecer un sentido casi ritual. Igual que en el Sancta Sanctorum del templo bíblico, no penetraban las impurezas del exterior. En Temple OS no entraría para nada la turbulencia que había en la web. Y así fue como durante 12 años Terry trabajó en Temple OS en solitario. Escribió más de 100,000 líneas de código él solo. Un logro que un ingeniero describió como un rascacielos construido por un solo hombre. Dicha labor titánica, cabe aclarar, que requiere cientos de ingenieros para poder llevarse a cabo. Y Terry Davis lo había logrado él solo. Para hacerlo, tuvo que desarrollar todo desde cero. Creó un lenguaje de programación propio al que bautizó Holy C. Este lenguaje derivaba del lenguaje C tradicional. Construyó su propio compilador. Él diseñó el kernel del sistema operativo y las utilidades base. Pensemos en esto un momento. Empresas gigantescas como Microsoft o Apple necesitan miles de programadores para crear Windows o Mac OS. Terry, él solo y con recursos mínimos, sino que casi nulos, levantó un sistema operativo funcional. Era un esfuerzo titánico que pocos seres humanos habrían siquiera intentado. En 2013, finalmente Temple OS tuvo su primera versión pública. Terry anunció exultante que había completado la misión. El templo de Dios se ha terminado, proclamó. En una de sus frases más características añadió: ahora Dios mata a la CIA hasta que se esparza. Una expresión críptica que combinaba su fervor religioso con su paranoia persistente hacia la CIA. Temple OS continuaría recibiendo actualizaciones y retoques hasta noviembre de 2017. Última fecha en que Terry subió cambios al proyecto. Pero en esencia, la obra estaba concluida, su templo digital ya estaba en pie. ¿Cómo era Temple OS por dentro? Imaginemos encender ese sistema operativo. La pantalla de bienvenida está ya en un mosaico de texto y colores. Aparece el mensaje Temple OS, versión 2.17, un sistema operativo de dominio público, acompañado del lema God on Tap,
que podría traducirse como Dios al alcance de la mano. La estética es deliberadamente retro, gráficos simples que recuerdan interfaces de los años 80, como Commodore 64 o las primeras versiones que hubo de DOS. En medio de ese display aparece un par de balanzas cruzadas por una espada, una imaginería que evoca justicia divina dibujadas en pixel art. Todo en 16 colores chillones sobre un fondo cian. A primera vista, TempleOS podría confundirse con un viejo videojuego o un proyecto estudiantil de otra época, pero bajo esa apariencia sencilla, late un concepto audaz. Un puente entre el hombre, la máquina y Dios. Una de las características centrales de TempleOS es su oráculo. Terry lo llamó After Egypt, en alusión al monte Sinaí y al éxodo bíblico. ¿Cómo funciona? En cualquier momento el usuario puede presionar una tecla, por ejemplo F7, y el sistema generará un mensaje aleatorio que Terry interpretaba como una palabra en lenguas, es decir, un mensaje divino críptico. Si se presiona Shift más F7, TempleOS muestra un pasaje de la Biblia aleatorio, utilizando entre otras fuentes la versión de dominio público del texto bíblico del proyecto Gutenberg. En esencia, Terry incorporó al sistema una versión computarizada de prácticas antiguas de adivinación o consulta divina, así como antes alguien podía abrir la Biblia al azar buscando guía. TempleOS lo hace mediante algoritmos de números aleatorios. Terry veía en la aleatoriedad verificada una especie de canal puro para que Dios se manifestase. El Espíritu Santo puede jugar contigo, explicaba al demostrar el oráculo. Comparaba esta mecánica con hablar en lenguas o usar una tabla Ouija, pero asistida por el ordenador, citando incluso las escrituras, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. TempleOS también venía cargado de programas y curiosidades. Había minijuegos creados por Terry, como Castle Frankenstein, que recordaba a los clásicos arcade. Tenía aplicaciones triviales como una calculadora de presupuestos con un icono de dólar o un quiz de vocabulario, pero Terry siempre incluía una nota para desalentar el ocio vano. Un mensajito antes de un juego de tanques decía: programa juegos, no los juegues, reflejando su ética de programador creador. También existía un jukebox que reproducía melodías de 8 bits, acompañados de letras inspiradas en la Biblia, por ejemplo, versos del Evangelio de Marcos, convertidos en canción por la voz robótica del PC. Y es que en TempleOS todo estaba impregnado de referencias bíblicas. Era, en palabras de Terry, su trabajo de vida, el hijo que había gestado a lo largo de más de una década. La interacción con el oráculo llegó a niveles asombrosos o preocupantes. Terry le hacía preguntas a Dios a través del TempleOS y anotaba las respuestas que surgían al azar. Algunos resultaban pintorescas, casi cómicas. Por ejemplo, le preguntó a Dios sobre asuntos mundanos. ¿Cuál es tu videojuego favorito? La respuesta que apareció fue Donkey Kong. Intrigado, Terry consultó: ¿y tu coche favorito? El oráculo devolvió BMW. Su banda de rock favorita, The Beatles, aunque Rush y Triumph también son muy buenos, apareció en pantalla. Hubo revelaciones más extrañas. Terry inquirió por el 11º mandamiento y TempleOS imprimió Thou shalt not litter, que es decir, no arrojarás basura. Entre lo sublime y lo mundano, cualquier tema era válido. Guerras, muerte, dinosaurios. Según contó Terry, si preguntaba qué pasa si pisas a un brontosaurio en el pie, la supuesta voz divina respondía: le duele. Estas respuestas, obviamente producto del azar programado, Terry las tomaba como una mezcla de humor y seriedad. Para él eran una prueba de que Dios realmente le hablaba a través de los números aleatorios. Es un hecho excepcional e innegable como ganar la lotería 10 veces al día, él insistía. Si los demás no lo creían era porque prefieren ignorarlo. Va contra su forma de pensar, decía, lamentando que incluso sus padres, que eran católicos, consideraran que todo era producto de su mente enferma.
Al utilizar Temple OS, quedaba claro que uno estaba inmerso no solo en un sistema operativo, sino en la mente singular de Terry. Su sitio web oficial se convirtió en un repositorio de diatribas y reflexiones teológicas y técnicas. Publicaba listas interminables de números aleatorios con los que demostraba la autenticidad de sus oráculos, enlaces a noticias que él trataba de descifrar en clave profética, videos de YouTube comentados y largas interpretaciones de pasajes bíblicos a la luz de sus experiencias. Era contenido difícil de seguir, caótico, a veces brillante y otras incoherente, reflejo de una mente incansable que escribía para una audiencia prácticamente inexistente. Sin embargo, poco a poco la obra de Terry empezó a llamar la atención de pequeños círculos en Internet. Algunos lo veían como un genio excéntrico, otros como un demente peligroso, y otros conmovidos como un profeta incomprendido en la era digital. A medida que Temple OS se difundía en ciertos foros, Terry A. Davis se volvió una figura de culto en la comunidad tecnológica. Sitios especializados publicaron artículos sorprendidos ante su logro: construir un sistema operativo completo sin ayuda. The Republic y OS News, por ejemplo, escribieron reseñas positivas sobre Temple OS, alabando su singularidad y la dedicación de Terry. Un programador anónimo llegó a comentar que, de no ser por su enfermedad mental, Terry podría haber sido un Steve Jobs o un Steve Wozniak de la industria. En 2017, Temple OS incluso se exhibió como pieza artística en una galería de Francia, reconocido como muestra del llamado Art Brut 2.0 o arte marginal tecnológico. Aquellos que lograban ver más allá de la superficie extraña del proyecto encontraban algo casi poético, la metáfora de un rascacielos de código levantado por un solo hombre, un Quijote informático enfrentándose tanto a la complejidad técnica como a sus propios molinos de viento internos. Sin embargo, la fama de Terry venía acompañada de polémica y desconcierto. Su conducta en línea a menudo era ofensiva e impredecible. Terry podía pasar de explicaciones lúcidas sobre compiladores a soltar abruptamente insultos racistas y homófobos contra otros usuarios. En sus arrebatos era común verlo llamar a sus críticos niggers de la CIA, usando una de las peores descalificaciones del inglés para referirse a personas negras. También lanzaba diatribas contra imaginarios enemigos, llegando a incitar a la violencia. En más de una ocasión dijo que la gente debía atropellar a los agentes de la CIA en nombre de Dios. Este comportamiento obvio le generó problemas. Comunidades como Something Awful o Reddit o Hackers New terminaron baneándolo o silenciándolo parcialmente. En Reddit fue expulsado después de inundar distintos subforos con sus mensajes incoherentes sobre Dios y la CIA. En Hacker News sus publicaciones quedaban ocultas por defecto, solo visibles si el lector optaba por ello, debido a las constantes denuncias de usuarios que no sabían cómo manejar su caso. Aquello abrió incluso un debate ético en algunos foros. ¿Qué hacer cuando un participante evidentemente sufre problemas mentales y se comporta de modo disruptivo? Algunos abogaban por la tolerancia y la empatía. Otros consideraban que las reglas debían aplicarse igual para todos, lamentando la situación, pero sin permitir abusos. Terry, consciente a ratos de su propia reputación, mostraba una mezcla de orgullo y amarga resignación. Él mismo se proclamaba el programador más inteligente que jamás haya existido. Una hipérbole que muchos le criticaron como arrogancia o delirio, pero que en el contexto de sus videos a veces sonaba más a ironía mordaz. También se refería a sí mismo como un loco de Dios, pero de Dios al fin y al cabo. En una conversación productiva que logró sostener en 2012 en Metafilter, un foro algo más moderado, presentó Temple OS abiertamente como un sistema operativo escrito por un programador esquizofrénico, casi desafiando a los demás a juzgarlo tal cual. Cuando un periodista de Vice se interesó en narrar su vida, Terry adivinó el ángulo trágico con el que probablemente sería retratado. En un correo electrónico le dijo: "Lo que la gente va a leer es,
Se trata de un esquizofrénico patético que hizo un sistema de operativo inservible. Mi perspectiva es: Dios dijo que hicieras su templo. Esa frase resume perfectamente la dualidad de cómo se percibía su historia. Para unos, un triste caso clínico; para él, una misión sagrada incomprendida. A pesar de sus estallidos agresivos, aquellos que llegaron a interactuar más calmadamente con Terry relatan que podía ser muy amable y hasta encantador cuando hablaba de su pasión. Si el tema era computación o fe y se le abordaba con respeto, Terry respondía con entusiasmo, compartiendo su profundo conocimiento técnico. Un pequeño grupo de seguidores leales se formó en torno a él en Internet. Algunos se autodenominaban irónicamente acólitos del Temple OS. Veían a Terry como una especie de leyenda de la programación underground. El hombre que hizo lo imposible en código. Le perdonaban sus exabruptos, entendiendo que prevenían de su enfermedad. En los comentarios de sus videos en YouTube era común leer mensajes de ánimo, bromas internas sobre sus frases peculiares, e incluso genuino agradecimiento por haber inspirado a otros a programar por diversión, y no solo por dinero. Porque si algo transmitía Terry con Temple OS, era también eso: un amor casi infantil por la computación, por el trastear con la máquina, sin más propósito que la exploración creativa. En medio de su locura había destellos de genialidad y de inocencia que muchos encontraron entrañables. Pero la historia de Terry seguía un curso complicado, y los años posteriores no serían amables con él. A medida que alcanzaba cierta notoriedad en línea, su vida real entraba en un declive irreversible que lo llevó literalmente a la intemperie. En sus últimos años, Terry Davis enfrentó grandes dificultades para cuidar de sí mismo. Alrededor del 2016 al 2017, su situación familiar cambió. Eventualmente dejó la casa de sus padres y, sin ingresos estables ni la capacidad de mantener un hogar, comenzó a vivir en la calle por temporadas. También hubo roces con la ley que lo llevaron brevemente a la cárcel en alguna ocasión, posiblemente por alteración del orden público o malentendidos relacionados con su comportamiento errático. Terry se negaba a retomar su medicación antipsicótica. Sentía que esas pastillas le robaban la creatividad y su conexión con Dios, por lo que él prefería sufrir las consecuencias de su condición sin atenuantes químicos. Esta decisión, aunque comprensible desde su perspectiva, lo sumió más en el delirio y la vulnerabilidad. Con el poco dinero que tenía ahorrado, Terry hizo un último acto de desprendimiento. Donó prácticamente todo lo que le quedaba a la caridad, quedándose con lo mínimo. Regaló sus pertenencias como si presintiera que ya no las necesitaría. En sus andanzas como indigente llevaba consigo una laptop vieja donde aún corría Temple OS, y desde la cual seguía programando o escribiendo notas cuando podía encontrar una conexión eléctrica. Algunos de sus seguidores en línea, preocupados por él, intentaron ayudarlo. Un par de fans lograron encontrarlo y le llevaron comida, ropa y otros suministros. Terry aceptaba a regañadientes estos gestos, agradecido pero al mismo tiempo reacio a recibir alojamiento o cualquier oferta más sustancial. Rechazó invitaciones para vivir con personas que se ofrecieron. Tal vez su orgullo, su paranoia o el sentimiento de que aquella era la prueba final que debía sobrellevar lo hicieron insistir en seguir solo. En medio de su situación precaria, Terry continuó compartiendo destellos de su vida a través de internet. Transmitía en vivo, haciendo live streams y subía videos donde se le veía deambulando por carreteras, hablando consigo mismo o con Dios. A veces envuelto en discusiones imaginarios con la CIA, otras tocando temas de programación con la misma lucidez de siempre. Su apariencia se había deteriorado, lucía desaliñado con la barba crecida, la mirada a ratos perdida, pero incluso así encendía su cámara y saludaba a sus seguidores con su peculiar encanto. En un momento podía soltar insultos o teorías conspirativas incendiarias y al siguiente reírse de sí mismo o entonar un himno religioso. Ver aquellos videos era a la vez fascinante y doloroso,
como observar la vela de un genio consumiéndose. En agosto del 2018, encontró a Terry vagando por el noroeste del Pacífico. Nadie sabe exactamente cómo llegó allí, pero lo último que se supo es que estaba en The Dalles, Oregon. El 11 de agosto del 2018, a sus 48 años, Terry caminaba por las vías del tren de Union Pacific que atraviesan esa localidad. Quizás estaba absorto en sus pensamientos, quizás rezando, o simplemente siguiendo los rieles sin rumbo. Eran horas de la tarde. Un tren de carga avanzaba por la misma vía, acercándose rápidamente. El maquinista hizo sonar el silbato, pero Terry no se apartó. El tren lo golpeó por la espalda y lo arrojó a un lado, causándole la muerte instantáneamente. Terry A. Davis falleció solo en medio de esas vías polvorientas, cerrando así un capítulo de la historia donde la genialidad y la tragedia se entrelazan. Las autoridades locales investigaron el suceso. Nunca pudieron determinar con certeza si fue un accidente o un acto suicida. Algunos especularon que Terry, en un momento de confusión, no advirtió la cercanía del tren. Otros creen que pudo haber sido intencional, un último escape de un mundo al que ya no sentía pertenecer. Lo cierto es que, horas antes de su muerte, Terry grabó un último video y lo subió a internet. En él, con voz sorprendentemente serena, mencionó que había borrado la mayoría de sus videos anteriores porque no deseaba ensuciar internet. Tal vez una súbita claridad lo llevó a eliminar parte del material donde se mostraba en sus peores episodios, como si quisiera limpiar su rastro o limpiar el templo virtual que tanto veneraba. Esa frase, ensuciar internet, quedó resonando entre sus seguidores. Algunos la interpretaron como un atisbo de lucidez y arrepentimiento, otros como la señal de una despedida. Cuando la señal de su muerte se conoció en foros y redes sociales, hubo una oleada de conmoción y homenajes. Aquel pequeño culto disperso de entusiastas de Temple OS se unió para despedirlo. Se escribió en obituarios en sitios tecnológicos recordando su hazaña única. Fans y desarrolladores compartieron anécdotas, ilustraciones de Temple OS e incluso memes cariñosos en honor a Terry. Muchos enfatizaban la idea de que su legado era agridulce. Por un lado, Temple OS quedaba como una joya excéntrica de la programación, un recordatorio de lo que un individuo inspirado y obstinado podía lograr. Por otro lado, su vida reflejaba los estragos de la esquizofrenia no tratada y cómo la sociedad a menudo no sabe cómo ayudar a personas en su situación. Un desarrollador escribió: Davis era claramente talentoso, fue triste verlo afectado por su enfermedad mental. Ese sentimiento de tristeza y respeto a la vez inundó los tributos póstumos. Incluso después de su muerte, Temple OS continuó teniendo repercusiones. Programadores independientes crearon variantes del sistema, como un proyecto llamado Shrine, que agregó funcionalidades modernas, por ejemplo, conexión a Internet, a la base dejada por Terry. Se le consideraba un experimento tanto técnico como artístico, pero quizá el homenaje más puro fue el de quienes, inspirados por Terry, decidieron aprender a programar por curiosidad y amor, sin importar lo extraño o inútil que su proyecto pudiera parecerle al mundo. En cada uno de esos entusiastas vive un pedacito del espíritu de Terry Davis. La historia de Terry Davis es una parábola moderna que nos deja más preguntas que respuestas. Por un lado, es la crónica de una mente privilegiada capaz de dialogar con circuitos y código al más alto nivel, de un hombre que persiguió una visión divina contra toda burla y adversidad. Por otro lado, es un relato de vulnerabilidad humana, de cómo la frontera entre la revelación mística y la enfermedad mental puede desdibujarse trágicamente. Terry mismo lo expresó con dolorosa claridad. La gente pensará que soy un patético esquizofrénico que ha creado un horrible sistema operativo. Yo lo veo como el templo que Dios me dijo que creara. Y esa dualidad nos interpela.
nos hace preguntarnos qué separa al genio incomprendido del loco. Terry creyó, hasta su último aliento, que Dios realmente le hablaba. Levantó para él un templo en el ciberespacio, esperando que algún día todos escucharan ese llamado. Ofreció al mundo un templo para un Dios que lamentablemente solo hablaba con él, y murió esperando que los demás pudiéramos escuchar lo que él oía. Su fe, inquebrantable aunque filtrada por la psicosis, le dio propósito y sentido cuando todo lo demás se había derrumbado. Como teólogos aficionados o simplemente personas curiosas, su vida nos obliga a reflexionar sobre cómo entendemos lo sagrado y lo profano, lo racional y lo irracional. Hay un teoría, un eco de los antiguos profetas, figuras solitarias, a veces marginadas, que clamaban verdades o visiones extrañas que la sociedad no podía o no quería entender. ¿Y qué si Terry realmente encontró algo de divino en su camino tortuoso? Tal vez su sistema no era el destino, sino el medio que lo mantuvo a flote, su arca en medio del diluvio de su mente. O tal vez simplemente fue la manifestación de una mente que, rota en ciertos aspectos, brillaba intensamente en otros. Al final, la travesía de Terry Davis nos deja enseñanzas y emociones encontradas. Podemos admirar su logro titánico, compadecer su sufrimiento, repudiar sus palabras hirientes y aún así sentir empatía por el ser humano frágil que había detrás de la pantalla. Nos invita a no ser tan rápidos en juzgar a quienes caminan en la delgada línea entre la genialidad y la locura. En su memoria queda Templo es ese sistema operativo curioso de solo 16 colores, como testimonio de que incluso en medio del caos mental se puede encontrar una especie de orden y belleza. Y de esta manera cerramos este episodio de Las Crónicas Apócrifas. I'm the fucking king, bitch.